Nuevamente, buenas noches con todos, buenas noches con la familia que nos está escuchando, buenas noches con los amigos que nos escuchan. Esperamos realmente que esta noche sea de bendición. Vamos a compartir la palabra para dejarles un poco de inquietud en la búsqueda de la verdad. Ese es nuestro trabajo y esperamos que ministerialmente podamos nosotros estar ejerciendo conforme a la voluntad del Señor lo que vamos a compartir ahora. Todos ustedes están muy preparados dentro de su corazón para poder recibir la palabra, pero yo les voy a poner un poco el asunto de hacerlos pensar. No vayan a discutir conmigo, que no es el hecho, por si acaso. Yo se lo pongo, ustedes lo meditan, y si están de acuerdo, bacán. Si no están de acuerdo, oren para que si yo estoy en error, yo cambie mi pensar, ¿no? O también al revés, ¿no? Que es una ayuda, por eso es lo que dice cuando dice que no nos dejemos de congregar. Los versículos anteriores hablan de que casi como nos frotemos entre nosotros para que nos alentemos en la fe. Justo ahora, pues entonces vamos a entrar al capítulo 11 con respecto a la fe. Miren, ¿se ve por completa la pantalla? Sí, amigo, Sí. correcto. Sí, Listo. correcto, sí, se ve. Sí, porque acá, ¿sabes qué? La barra me tapa un poco el texto, pero no sé cómo minimizar la barra. Pero bueno, ya, dejémoslo ahí. Vamos a entrar al capítulo 11, que ya hemos hecho los 10 primeros versículos, pero vamos a hacer un recordaris, ¿ya? Y vamos a comparar el versículo 11, el versículo 1 del capítulo 11, con todos los versículos del capítulo 11 de Hebreos. No todos en sí, sino los que hacen relación e indican de que por la fe tal personaje hizo tal cosa o accionó la fe que nosotros queremos seguir también y confrontar si es que es la que tenemos en todo caso. Muchos de nosotros nos ponemos o nos identificamos con este versículo 1. Dice que la fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. Pero leyendo el contexto de capítulos atrás y un poco hacia adelante de todo el capítulo 11, vamos a ver qué cosa realmente nos enseña la palabra, si es así tan literal este concepto en que actuaron estos personajes o tenemos alguna revelación un poco que nos pueda ayudar a cómo ejercer esta fe nosotros. No es una fe, y esa es la disposición en la cual yo les traigo, no creo que sea una fe en la cual a mí me dé un poder de algo para hacer algo. Más creo que es un poder dado por el Señor para que Él pueda hacer algo en mí, que es diferente. Y espero que me puedan entender de aquí a lo largo de las clases. Vamos a comparar el versículo 1 con el versículo 4. ¿Ya? Dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas. Y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Para identificar, ¿cómo podemos identificar el verso 1 en comparación al verso 4? Si utilizamos lo que dice el versículo 1, certeza de lo que se espera, vamos a ver entonces, Abel tenía certeza de que Dios aceptaría su sacrificio. Ustedes recuerden de que las escrituras dicen que aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe, que Él le hay. Entonces, cuando Abel se acercó, él se acercaba con ese criterio. Dice, aunque no podía verlo o tocarlo, su fe se basaba en la promesa de Dios y en su confianza de que Dios lo recompensaría. ¿De dónde salió esto? No había escrituras, ¿no es cierto?, en ese momento con Abel, pero había unos autores del proceso por la cual él se estaba acercando a Dios para el sacrificio y su corazón le estaba indicando lo que tenía que hacer. Convicción de lo que no se ve,
Abel creía en Dios, aunque no podía verlo. Su fe se basaba en una convicción profunda de la existencia y la bondad de Dios, instruido por Adán y Eva. Hebreos 11:4 nos presenta un ejemplo de la fe que se basa en la confianza en Dios y en su promesa de aceptación. Creer cuando uno se acerca a Él, ese gesto, uno debe creer que va a ser por la bondad de Dios y su misericordia. Nosotros anhelamos esa aceptación para que el Padre nos acepte. La fe de Abel fue la base de su sacrificio, y Dios lo reconoció como algo valioso. Su ejemplo nos recuerda la importancia de la fe en la vida de los creyentes y su capacidad para trascender la muerte. Hay muchos de nosotros que conocemos a muchos hermanos y de repente han sido mentores nuestros, personas que nosotros hemos seguido por el amor que tenemos en el Señor, y que todavía queda el recuerdo de estos hermanos por el comportamiento y su testimonio y las enseñanzas que ellos tenían. En mi caso sí me ocurre. No sé, en el caso de ustedes han tenido esta oportunidad, pero tengo a varios en mi mente. ¿Ok? Sigamos. Verso 5. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios le había trasladado. Antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Certeza es lo que se espera. ¿Cómo lo vemos en Enoc? Enoc, por la fe, fue trasladado para no ver la muerte. Hebreos 11:5. Él tenía la certeza de que Dios lo trasladaría al cielo, aunque no podía verlo o tocarlo. Su fe se basaba en la promesa de Dios, en su confianza en que Dios lo recompensaría. ¿Ok? Convicción. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto indica que él tenía una convicción profunda y la existencia y la bondad de Dios, a pesar de lo que no podía ver. Su fe se basaba en una relación personal con Dios, en lo que confiaba en su promesa y su voluntad. Una de las cosas que vemos aquí es que, oye, pero si no existía la Biblia, no existía la ley, ¿cómo es que él se relacionaba en ese sentido y cómo lo que está escribiendo Pablo tiene un reflejo? Bueno, dentro de toda la escritura, Enoc pues no caminó un año con el Señor, son 300 años de caminata. Y en ese sentido, cuando tú tienes una relación tan profunda y tan amplia, todas estas cosas no daba testimonio solo Dios de él, sino los que estaban alrededor. Uy, 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 empezaron los problemas. Ya, ¿ok? Entonces, pareciera como que si había una ley y él seguía la ley y esta ley lo confrontaba porque esta ley le hacía accionar por la fe. Bueno, esa ley sería entonces que estaba en su corazón porque ellos tenían ese favor de Dios de que escuchaban directamente su palabra. En estos versículos se destaca la certeza de lo que se espera, la promesa de Dios de trasladar Enoc y la convicción de lo que no se ve, la existencia y la bondad de Dios. La fe de Enoc se manifestó en su obediencia a Dios y en su confianza en que Dios lo recompensaría. Una de las cosas importantes en esto es que él dice que él caminó con Dios, y la palabra de Dios nos muestra algunos tips de cosas, de qué cosas más o menos podemos entender sobre esto. Amós 3:3 dice, andarán dos si no estuvieran de acuerdo. En este caso no es que Dios estuviera de acuerdo con Enoc, sino que Enoc estaba de acuerdo con todo lo que decía Dios. Entonces le estaba creyendo, y entonces podemos decir que él caminó con Dios como dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que nosotros perdimos con el pecado de Adán y Eva, ustedes lo saben bien, es que Dios se paseaba dentro del Edén para tener una relación con Adán y Eva. Y cuando ellos cometen el problema del pecado o la torpeza del pecado, esto se corta y entonces son sacados de ese punto, de ese punto de reunión que es el Edén.
porque Dios lo plantó específicamente para que ahí hubiera una relación. Entonces, en ese proceso todos nosotros estamos. Hemos sido recuperados a ese punto de reunión, a ese punto, si queremos poner un punto de encuentro que podría ser como lo dice el tabernáculo para que el pueblo se acercara, pero por medio de un intermediario, en este caso ahora es Jesucristo nuestro Señor, y que nos podemos acercar a este punto de reunión con el Padre porque Él ha cortado el velo, ustedes saben, del tabernáculo, por el cual no se podía entrar al lugar santísimo porque había solo un representante, un sumo sacerdote. En este caso ahora lo tenemos a Jesucristo, y que por las llagas y su sangre nosotros nos acercamos con seguridad y un poco con vehemencia y avidez para que estemos delante de esta presencia, pero por medio de Jesucristo nuestro Señor, por su sangre que está cubriéndonos como la tapa del propiciatorio que estaba en el arca, en la cual entregaba la sangre para que sea secta, y la Shekinah o la gracia de Dios se acercaba para que esto pudiera llenar todo este espacio de la presencia del Señor. En ese sentido, todo esto está dentro de los procesos que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, y podremos poco a poco, o podemos poco a poco comprender algunas cosas que de repente no tienen una explicación directa. Verso 5 y verso 6 hemos hablado. Pasamos al 7. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por la revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por la fe, él condenó al mundo. O sea, él aceptó al Señor, y los otros saben bien que rechazaron lo que Noé estaba diciendo. Y llegó a ser un heredero de la justicia que es según fe. Viendo estos tres personajes que estamos avanzando, ellos tenían fe o Dios le imputó fe, o sea, le dio reconocimiento de esa fe, porque ellos recibieron palabra del Señor, ordenanzas del Señor, guía del Señor, y ellos le creyeron la existencia de lo que no podían ver, ¿ok? Pero escucharon la palabra, escucharon la voz, escucharon la guía, y ellos creyeron de quien les estaba hablando era este Dios supremo, y aceptaron pasar y creer todo lo que Dios les estaba diciendo. Noé, por la fe, movido por la advertencia divina acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para la salvación de su casa. Él tenía la certeza de que Dios enviaría un diluvio, aunque no podía verlo ni tocarlo, y se demoró tiempo también. Su fe se basaba en la promesa de Dios y la confianza en que Dios lo recompensaría. ¿Cuál era la recompensa que estaba esperando estos personajes a la obediencia que ellos estaban haciendo? La conclusión que nos lleva es: iban a ser salvados de los problemas que iban a haber en ese momento, de la ira de Dios. ¿Ok? No era una recompensa de dinero, no era una recompensa de tesoro, de propiedades, no era en ese momento eso, sino era la salvarse de esa que era el castigo que se estaba mirando. Con visión de lo que se ve, no creía en Dios, Noé creía en Dios en su advertencia, aunque no podía ver ninguna evidencia física, porque no aparecía nada de lo que Dios le había hecho todavía. Mas él seguía trabajando con el arca, pero todavía no venía, y pasaba el tiempo. Y él estaba, lo que nosotros hablamos ahora en este tiempo, perseverante en lo que Dios ha hecho. Y nosotros también por esa fe tenemos la perseverancia, porque nuestra fe está actuando en ese motivo de darnos la paciencia para poder esperar la promesa. Su fe se basaba en una convicción profunda de la existencia y la bondad de Dios. Hebreos 11:7 ilustra la bendición, la definición de fe en Hebreos 11:1. Noé, por su fe, construyó el arca, una acción que parecía absurda para el mundo de esa época. Su fe se basaba en la certeza de lo que esperaba, la promesa de Dios, y la convicción de lo que no veía, la existencia y la bondad de Dios. 8. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia. Salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas como Isaac con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué dijo Jesucristo cuando estaba yendo? Se estaba yendo a la presencia del Padre. En mi casa, varias que. Moradas hay. Hay muchas Amén. moradas. Amén. Bueno, nosotros tenemos fe de que una de ellas es nuestra y que el Señor la está guardando y nos está guardando para estar ahí. Y estamos nosotros en la esperanza de que el Señor venga pronto. Esta fe está siendo fundamentada también en nosotros. Miren, Pablo está hablando sobre los ancianos, sobre aquellos del principio de la historia del pueblo de Israel, y les está diciendo a esta parte o a esta iglesia en la cual son los que están en la carta a los hebreos, de que tengan la conciencia y la confianza, no la pierdan, porque mira que estos antiguos que representaban la fe de su pueblo también la habían vivido, y que no debieran desmayar, sino miren la perseverancia que ellos tuvieron y las circunstancias que pasaron, porque acaso lo están poniendo títulos, pero ellos sabían toda la historia, porque sabían de dónde encontrar todo el proceso de lo que habían pasado cada personaje. Y eso les estaba animando a decir, uy, ellos lo pasaron, nosotros también, estamos en estas mismas circunstancias, sigamos para adelante. Yo pienso que el conversatorio era también, algunos seguían teniendo dudas, pero el acercamiento y la fricción emocional y de amor que había entre los hermanos en el sentido de ayudarse mutuamente en la palabra de Dios, ellos estaban tomando ánimos nuevos. Los otros quizás que no, también iban a encontrar en estos personajes la consecuencia de no hacer, que era la apostasía, ¿no? Abraham por la fe obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Lo hemos visto, él tenía la certeza de que Dios le daría una tierra, ¿ok? Un lugar donde posesionarse. En este caso, un reposo, un descanso. ¿Ok? Aún no podía verla, ni podía tocarla, indudablemente. Su fe se basaba en la promesa de Dios, en su confianza en que Dios le recompensaría. Acá suena un poquito esto de la recompensa, que lo podía hacer por la recompensa las cosas. No, es que la recompensa era la persona misma, era la esencia misma de Dios que le iba a otorgar ese reposo en él mismo. ¿Ok? Y eso no quita de que iba a haber algo material en esto, por el tiempo que tenía que pasar acá en la tierra. Convicción de lo que no se ve. Abraham creía en Dios y en su promesa, aunque no podía ver evidencia física de la tierra que Dios había prometido. Su fe se basaba en una convicción profunda de la existencia y la bondad de Dios. Él la vivía constantemente, él la vivía en su corazón, él en medio de todas las circunstancias que padeció Abraham al salir de Ur para poder llegar a a la tierra prometida y por donde el Señor lo llevó, todo lo que pasó con su esposa, todas las circunstancias que a veces parecen en la Biblia, oye, pero él es el padre de la fe. Bueno, nosotros como seres humanos racionales cuestionamos de repente por la lógica, pero debiéramos estar en ese momento para ver cuánto Él le puso en su corazón esa certeza de lo que Dios estaba jalándolo a hacer, ¿no? Hebreos 11:8 ilustra la definición de Hebreos 11:1. Abraham por su fe dejó su hogar, su familia, para ir a una tierra desconocida. Su fe se basaba en la certeza de lo que esperaba, lo que Dios le había dicho, sus promesas. Y es lo mismo, y en la convicción de lo que no se veía, la existencia y la bondad. ¿Ok? Ustedes no sé si alguna vez han hecho algún estudio de algunas de las dos cartas de Pedro, y me parece que en la primera carta de Pedro, en alguno de los versículos, dice que todo lo que se refiere a la vida y a la piedad nos ha sido dado por medio de las promesas. ¿Me entienden? O sea,
Todo lo que nosotros ahora vivimos se basa en que estamos caminando hacia una meta, pero es porque todo lo que ha hablado el Señor nos los ha prometido. Y nosotros también caminamos en este andar como lo estaban haciendo los antiguos y fortaleciendo nuestra fe en este camino. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado problemas o circunstancias en las cuales se ha remecido la barca de la fe en nuestro corazón? Pero eso no quiere decir que no la tengamos o que no se haya fortalecido. De repente, a veces necesitamos entender un poco de que esta fe va a ser probada de esa manera, ¿no? Y saber que no puede ser probada si no existiera dentro de nosotros. Entonces, en ese sentido, nuestra fe será fortalecida a lo que Dios quiere, porque nos ha sido dada por una medida que Él también nos ha otorgado. Pero lo que empezó en nosotros dice que Él lo va a terminar. O sea, el manejo de nuestra vida espiritual depende de Él. El de nosotros vamos viendo acá como estos antiguos que solo obedecían, no había más, pero obedecían no por obedecer, sino porque tenían la certeza y la convicción. Y eso es lo que debemos entender nosotros. No hagamos cosas que se parezcan a lo que debemos hacer, sino que sean la esencia de lo que es. Y la única certeza es que tenemos a Cristo en el corazón y que el Espíritu Santo nos guía a hacerlo. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos debemos tener la certeza porque quien lo está induciendo o quien lo está haciendo en nuestro corazón para que se vea la acción como fruto en nosotros es el Espíritu Santo. Estamos en el 11. Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró el raciocinio que él lo había, perdón, que el que lo había prometido era fiel. Por lo tanto, de un uno solo, y estamos, ahí estoy perdido ahorita, y por lo tanto, de uno solo, y estando este muerto en cuanto a estas cosas, nacieron hijos para las estrellas del cielo y la multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Una de las cosas que nosotros hemos leído en la palabra es esperanza contra esperanza en referencia a esto. Bueno, ahora unas circunstancias a veces nos pueden decir, esto va a pasar, y uno por el raciocinio o las cosas que está viendo con sus ojitos dice, no, no puede ser, y comenzamos a dudar de lo que Dios dice. Más sobre todo de repente en cuestiones de salud, pero no necesariamente solo eso, sino siempre en las cosas que Dios otorga. Y cuando Dios otorga algo, siempre nos entra la duda de que si fue de Él o no fue de Él. No sé, esa es una situación natural que nosotros no sabemos realmente de repente, o mi caso, no sabemos agradecer lo que se nos da, ¿no? Ser más gratos a Dios que más que gratitud sale duda. Entonces nosotros debemos perseverar. Así como Sara en ese momento sonrió y no era porque estaba dudando, dice, sino porque ella estaba entendiendo lo que Dios estaba diciendo a través del ángel. Entonces, nosotros tenemos que aprender de todos estos personajes. Abraham consideró, dice, considerando que Dios es poderoso, o sea que es imposible de que cosas pasen, para hacer lo que prometió, también a él, que era ya casi como muerto, le fue dado un hijo, como estrellas del cielo en multitud, e innumerables como la arena que está en la orilla del mar. Él creía en Dios, en su promesa, aunque no podía ver ninguna evidencia física de un hijo. Claro, no lo veía, no lo creía porque decía ya había pasado tiempo de su edad. Su fe fue basada en una convicción profunda de la existencia y la bondad de Dios. La fe de Sara y Abraham nos enseña que la fe no es solo creer algo, sino también confiar en que Dios cumplirá con sus promesas, aunque aunque no las vemos inmediatamente. Su ejemplo nos inspira a mantener la esperanza y la confianza en Dios incluso en los momentos más difíciles. Sigamos. 13. Conforme a su fe, murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra.
Los que así hablan claramente dan a entender que buscaban otra patria, pues si de veras se acordaran de la tierra de donde salieron, tendrían oportunidad de regresar, pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamar el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Los patriarcas, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos tenían la certeza de que Dios le daría la tierra prometida, aunque no podían verla o tocarla. Su fe se basaba en la promesa de Dios y una confianza en que Dios los recompensaría. Si esto hubiese sido la división partidaria del pueblo en la tierra prometida, entonces acá habría una equivocación. Pero esto se está hablando, como dice allá, es decir, la celestial, la patria celestial. ¿Ok? Convicción, Abraham, considerando que Dios es poderoso para hacer lo prometido, también a él, que era ya casi muerto, le fue dado un hijo, como estrellas del cielo en multitud e innumerable como la arena eh, que está a la orilla del mar. Él creía, él creía en Dios y su promesa, aunque no podía ver ninguna evidencia física de su hijo. Su fe fue basada en la convicción profunda de la existencia y la bondad de Dios. Un hecho con Abraham que ustedes y nosotros lo conocemos es cuando el Señor le pide a su hijo. Con esto de esta convicción, no es que Abraham estaba pues, seguro en sí de que Dios podía hacer cosas maravillosas de entregarle nuevamente a su hijo y iba tranquilo y no pasaba nada. No, él estaba sufriendo ahí en ese momento. Ciertamente tenía fe, pero ciertamente también había dolor de entregar a su hijo. ¿Ok? Entonces, hay cosas que nos pide el Señor que no son tan sencillas de hacer y son dolorosas porque puede ser que tengas que dejar de hacer cosas que naturalmente tú las podías hacer o que te van a costar dentro de ti tu esencia. Y tú sabes que Dios puede revertir eso, pero la fe y la obediencia a esta fe te hace cumplir lo que Dios quiere y esperar en gracia nada más que el Señor determine su voluntad para que uno salga de todas maneras favorecido. Entramos al 17. Dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, de lo que hemos estado hablando, el que había recibido las promesas ofrecidas a su único hijo, quien se había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Lo consideraba, tenía esa situación en su corazón. Pero eso no fue lo que facilitó el hecho de ir a entregar, ¿no? Fue la obediencia en creer en este Dios todopoderoso. De allí que, hablando figuradamente, lo volvió a recibir, ¿ok? Esto es un tipo de lo que Dios hizo con Jesucristo al entregar, como dice Juan 3:16, de que tanto ha amado al mundo que entregó a su Hijo. Y esta es la imagen en la cual se está viendo que tanto así como lo entregó, lo recibió, porque hubo un cambio en ese proceso, unas enseñanzas que el Señor ya estaba mostrando la sombra de lo que iba a venir. ¿Ok? 20. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto al porvenir. Isaac tenía la certeza de que Dios cumpliría sus promesas, aunque no podía ver ¿cómo sucedería esto? Esta certeza basada en la fe en Dios le permitió actuar con obediencia, bendiciendo a sus hijos conforme a la voluntad divina. Bueno, ustedes conocen lo que sucedió, el intercambio entre Esaú y Jacob y lo que sucedió en la bendición. Confianza en la guía divina. La obediencia de Isaac demuestra su confianza en la guía divina. Él no se basó en su propia sabiduría o comprensión, sino que confió en que Dios lo guiaba y le mostraba el camino correcto. Nosotros vemos que al final
en este usurpación de puestos y para que la bendición sea para el primogénito, recayó como último a Jacob, pero al final fue, ¿saben esa parte de Esaú y Jacob? ¿Quién huía de quién? Jacob de Esaú, Entre los pues. Jacob dos, de Esaú, Jacob de huía Esaú. de Esaú. Claro. ¿Quién fue al final sometido a quién? O sea, Ah, ¿quién sometió al final a quién? ¿Jacob se sometió a Esaú o Esaú se sometió a Jacob? ya como pueblo, ya, descendientes. Ajá, Los ajá, edomitas, ajá, pues, se van a huir de los israelitas, ¿no? Descendientes de Jacob, correcto. A eso me la refiero. tribu de ¿Ok? Edom. Perfecto. Entonces, en este sentido, cuando la usurpación de la bendición al final pide, pide la bendición como último recurso, ¿quién pidió la bendición como segundo recurso? Esaú, ¿Y qué le dijo Isaac a Esaú? que ella le había dado toda la bendición a Jacob, ¿no? Perfecto, es correctísimo, Pati. Pero dígame una cosa, ¿dejó de darle bendición Isaac a Esaú? No creo que le dijo que iba al final ser siervo, pues, de su hermano. Entonces, sacando todos esos extremos de lo que iba a pasar, porque las bendiciones dadas de los patriarcas era lo que se iba a cumplir porque el Señor estaba prometiendo desde Abraham. Pero nunca dejó de darle bendiciones, ¿ok? Aunque dentro de la literatura que tú vas a leer, indudablemente se ve pues que le robaron la bendición, ¿ok? Dentro de eso, Dios enderezó todo. Muchas cosas podemos nosotros meter la mano y equivocarnos por el proceso de las bendiciones del Señor, pero al final siempre se cumple las cosas del Señor. Ahora vamos a ver una parte, un versículo que he puesto casi al final, para que sepamos que no es que nosotros no intervengamos y también metemos quizás la mano en algo, pero a las finales Dios endereza, porque su voluntad nunca es torcida. Nosotros no torcemos la voluntad de Dios. 21. Por la fe Jacob, cuando moría, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró y apoyó sobre la cabeza de su bastón. ¿Qué cosa hizo Jacob? Tanto Isaac como Jacob tenían la certeza de que Dios cumpliría sus promesas. ¿Y esto cómo se engendró en ellos? ¿Pueden tener una palabra que podría ser? ¿Cómo se engendró este tener certeza de las promesas? ¿Qué cosas sabían ellos para poder tener esa certeza? ¿Habían visto algo o solo lo creyeron de corazón? Lo creyó. Realmente lo creyeron de corazón. Pero en parte Pero también veían, ¿no? Las promesas del Señor que iban cumpliéndose a medida del paso de su mismo pueblo. Las promesas que Dios yo también creo lo mismo. Es decir, la historia del pueblo por los cuales ellos fueron viendo la mano de Dios en cada una de estos eh, representantes de la cultura judía, también fue fortaleciéndolos a ellos como hechos, ¿ok? Para nosotros en nuestro tiempo, tenemos una palabra de nuestro Señor Jesucristo con respecto a lo que los apóstoles vieron o toda esa gente vio el verbo encarnado y que dijo, bienaventurado aquellos que creen sin ver. Y a nosotros nos han dado esa bienaventuranza. Y nosotros caminamos y creemos sin ver. No vemos lo que ellos vieron, pero por la fe nos nivelamos tanto ellos como nosotros, porque ellos viendo tenían que creer. No era tan fácil.
Y nosotros sin ver, también tenemos que creer. Entonces, estamos nivelados los dos grupos. Tanto ellos que veían las cosas del Señor, pero tenían en su corazón, no solo por ver, decir, ah, sí, es verdad, ¿no? Yo sí lo creo, es eso, pero no solamente era eso, sino que tenía que haber una acción de esa fe. Y esa acción es la que se muestra en todos estos personajes que accionaban y hacían cosas de obediencia, obedecían las cosas del Señor. ¿Ustedes se acuerdan de Santiago? ¿Cómo dice Santiago que se muestra la fe? ¿Por lo que decimos o por lo que hacemos? Muéstrame tu fe, Acción, muéstrame por lo tus que obras. por frutos, acción. Correcto. Entonces, ven lo importante que no es una fe como se habla a algunas personas o algunas enseñanzas de que solo es tener el convencimiento de algo para que esto venga a tu persona, sino que también tiene que ser la obediencia que tú estás teniendo en la relación de esta persona y este es Dios. ¿Me entienden? Entonces, la fe tiene que mostrarse por el testimonio. Todo lo que tú haces va a mostrar la fe que tú tienes al Señor. Y eso va a ser, pero no por lo que tú haces por naturaleza, por tu impulso natural, sino porque aquel que está dentro en tu corazón es el que te hace hacer las obras que Dios ya tiene estipuladas de tiempo para tu caminar, tanto para el tuyo como para el mío. Entonces, en este sentir, la certeza de que Dios cumpliría sus promesas tiene un condicionante, ¿ok? Es un impulso de creencia, pero también es un impulso de obediencia a seguir haciendo lo que Dios ha puesto en el corazón, aunque no podían ver cómo sucedería. Esta certeza está basada en la fe en Dios, les permitió actuar con obediencia. Hay una parte que hemos pasado en Hebreos, ah, creo que es capítulo 6, verso 2, que dice, y nada les aprovechó la fe, o nada les aprovechó la palabra porque no iba acompañada de fe. Amén. No, entonces es un circuito que Dios nos ha permitido a través de la carta de los Hebreos ver que la fe no solo es lo que decimos o creemos decir también sobre que sí creemos tan fácilmente, sino de que esto te hace un pacto delante de la presencia de Dios para que esta confesión que tú tienes de que las cosas son y vienen de Dios, se propaguen en tu vida como un testimonio, como frutos, estaban mencionando ahí, porque estas son las que van a manifestar la existencia de Dios de alguna manera, como tú y yo estamos dando testimonio. No es solo por la palabra que decimos, no es solo por lo que nosotros podemos exponer, es el testimonio que uno tiene que dar, pero el testimonio está sujeto a la humildad del trato de Dios en tu vida, no el someterte para ser mejor hacia los ojos de los demás, sino que tiene que ser, como hemos hablado hace tiempo, de la naturalidad, del ejercicio, de la esencia, del resultado de un contacto entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu que se somete para hacer la voluntad de Dios por amor. Entonces, estamos todos en lo mismo, estamos todos caminando en lo mismo y estos son ejemplos de no solo un concepto que está en el 11.1, sino que es un concepto que da una acción. No, no es un concepto que se queda en la mente, es un concepto que llena y se reproduce por todos tus miembros para dar un testimonio del amor y ser siempre un testigo del amor de Dios como lo ha hecho en su palabra. 22. Miren, ahí pueden leer el versículo. Necesito tomar agua. ¿Pueden leer el versículo? Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ok. José creía que iban a llegar a la tierra prometida y como creía que iban a llegar a la tierra prometida, también dio un mandamiento y dijo de que por favor sus huesos sean llevados a esa tierra. Si él no hubiese creído de que iban a llegar o iban a salir de toda esta dificultad, no como pueblo esclavizado,
no hubiese pasado eso, pero lo hizo con convicción y se cumplió, se cumplió. En esencia, Hebreos 11:22 nos muestra que la fe de José se basaba en la confianza, en la palabra de Dios, en ese Dios poderoso, en la fidelidad de Dios y en su deseo de ser parte del cumplimiento por sus promesas, incluso después de su muerte. Todo esto es un previo a lo que iba a suceder. Miren, por favor, ayúdenme con la lectura del 23. Dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Amén. Dice, confianza en Dios. Los padres de Moisés confiaron en que Dios protegería a su hijo y que su destino estaba en manos de Dios. Obediencia. Ellos obedecieron a Dios a pesar de las consecuencias en que esto podía tener para ellos, ¿ok? Por el mandato del faraón. Esperanza en la promesa. Creían que Dios liberaría a su pueblo de la esclavitud y que Dios tenía un papel importante en esta liberación. No quiero entrar en una discusión, y esto quizás lo vamos a ver después de la clase, pero miren ustedes lo que dice ahí. Por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Pues, al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. Pregunto, ¿alguna vez se han detenido a examinar este versículo para ver qué significa que era un niño muy hermoso? Lo dejo ahí, lo vemos más tarde, no hay problema. Lo voy Bueno, a pero retomar me en la parecía a mí reunión. tal vez. Por si acá, esta palabra hermoso en el original no es hermoso. Algo así como especial, tal vez. Exactamente. Era especial, pero también dice que era bueno. O sea, como que había salido un producto bueno, así como el Señor cuando hizo la tierra, ¿no? Y que dijo, esto es bueno, como cuando comenzó a crear por los días. O sea, para los ojos de Dios, decía que lo que él había creado era bueno. Entonces, es la misma forma con la que se puede ver acá. Por si acá, para poder entender esto no lo vamos a encontrar en comentarios normales que nosotros estudiamos. Esto tiene que verse a la raíz de un concepto judío. Y a la raíz de un concepto judío no lo vamos a ver solamente en lo que es Torá, sino que lamentablemente, voy a poner así la palabra, tenemos que entrar a otros entendidos que ellos tienen, u otros libros. Uno de esos libros es la tradición oral que ahora le llaman que es Talmud. Y el Talmud habla acerca de este pedacito en que tenía algo especial, dice, como que se dieron cuenta que Dios tenía una relación con este chiquito que había nacido, por eso ponen que era muy hermoso. Eso lo traducen, pero para nosotros. Pero si queremos ahondar un poco, vamos a entender porque es como que al nacer algo sucedió que le indicaron a ellos, a los padres, que él tenía un propósito. Y por ese propósito entonces lo guardaron por 3 meses, no pudieron más. Y después ya vino lo que ustedes saben, ¿no? Pasó, lo enviaron en una cuna por el mar, por el río Éufrates. Pero es interesante ver esta parte para poder entender, porque así nomás leyendo un niño hermoso uno puede pensar dentro de nuestra cultura, o uno bonito, ¿no? Y por ser bonito entonces lo separaron. Y un poquito medio como que no cuadraría dentro de lo que se trata de enseñar en este versículo. Bueno, la fe de Moisés y sus padres, incluso antes del que él fuera consciente de ello, fue un acto de confianza en Dios, obediencia a su voluntad y esperanza en una promesa. 24.
Por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Qué pasó? Los padres de Moisés confiaron en que Dios protegería a su hijo y que su destino estaba en manos de Dios. ¿Ok? La obediencia. Ellos obedecieron a Dios a pesar de las consecuencias de que podían tener. Se vuelve a repetir. La esperanza y la promesa de Dios, creían que Dios liberaría a su pueblo de la esclavitud y que Moisés tenía un papel importante. ¿Ven? O sea, cómo saltan de ese niño bonito a un papel importante de él. Pero vemos también que Moisés comenzó a identificarse con su pueblo y comenzó a tomar decisiones que podían traerle problemas, pero por la fe, él tomó esas determinaciones y se pegó a su pueblo para pasar todo lo que pasaba a su pueblo, ¿no? Y ser el libertador, el tipo de Jesucristo. Leemos nuevamente, hasta el 26. Por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Una parte que nos habla a nosotros no estamos esperando esa recompensa aislada de la persona de Cristo. Ya hemos dicho de que en Colosenses 3, capítulo 1 dice, puesto los ojos en Jesucristo, porque nuestro caminar está como Él, como el Salmo 119 que dice, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera en mi camino. Entonces, nosotros tenemos estas consideraciones ahora que andamos en fe, porque esperamos la esperanza, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esas decisiones que nosotros tomamos con esta fe, la fe que nos guía hacia la presencia de nuestro Dios nuevamente, hace que tomemos decisiones y que nos alejemos de cosas que nos rodean en nuestro vivir, que nos rodean en nuestro entorno y que nos hace aislarnos de esta parte mundana que nos rodea hasta que el Señor venga y que a veces nos cuesta porque no solo son amistades, sino también pueden ser familia. La decisión de Moisés de rechazar la vida de lujo y el privilegio para unirse a su pueblo y servir a Dios es un testimonio poderoso de fe. Él demostró que la fe no es solo una creencia abstracta, sino una fuerza que nos impulsa a tomar decisiones difíciles, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya vamos a llegar al final del versículo y vamos a ver un poquito lo fuerte que es seguir al Señor. Por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme como si estuviera viviendo al invisible. Vamos a adelantar, estamos 27. 28, por la fe celebró la Pascua y el reconocimiento de la sangre para el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Moisés confió en la promesa de Dios de proteger a su pueblo de la plaga que estaba por venir, la 10ª. Él sabía que la sangre del cordero sacrificado sería un signo de protección para los israelitas. Obediencia a Dios. Saltó, miren, ve. De su creencia salta una acción. Moisés obedeció las instrucciones de Dios a pesar de que no entendía completamente el significado de la Pascua. Él confió en que Dios tenía un plan para su pueblo y que la obediencia era esencial para su protección. Esperanza en la liberación de Dios. Moisés tenía esperanza en la liberación de su pueblo de la esclavitud en Egipto. La Pascua era un símbolo de la liberación. La fe de Moisés en Dios le permitió celebrar la Pascua con confianza. La fe de Moisés en este pasaje se demuestra la obediencia a las instrucciones de Dios a pesar de que no entendía completamente el significado de la Pascua. Él confió en que Dios tenía un plan para su pueblo y que la obediencia era esencial para su protección. Es indudable que para nosotros, no sé si
Si todos han podido tener la oportunidad para ver el significado de la Pascua con el hecho del cordero, la sangre en los dinteles, el guardarse dentro de sus casas en la espera de pasar a vamos a poner así, el espíritu de la muerte, ¿no? Y que todos aquellos que estaban protegidos por esto sangre en los dinteles estaban protegidos sobre esta muerte de los primogénitos, ¿no? Pero todo esto tiene un significado, ¿no? Este significado de la Pascua es que el rocío de la sangre, como ahora para nosotros, es la que nosotros llevamos. Ya estamos prontos también a pasar las Pascuas en este mes, creo que cae 17, 18, algo así, ¿no? Entonces, vamos a recordar nuevamente todo este proceso, ¿no? De esto de Semana Santa que le llamamos nosotros. Entonces, esto justo va a ser una oportunidad para que nosotros ya no pasemos estos días como una celebración común y corriente en el sentido de que porque llegó la fecha lo hacemos, sino porque vamos a tener la oportunidad de poder validar en nuestro corazón un hecho que todavía nos sostiene y nos va a sostener hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. 29. Por la fe, ellos pasaron por el mar rojo como por tierra seca, pero cuando lo intentaron los egipcios, fueron anegados. Miren todo lo que ustedes pueden ver en este sentido, eh, todo el proceso de que Moisés llegó hasta las orillas para poder pasar un, un, vamos a ponerle así, no solo el mar rojo, sino un obstáculo grande y tremendo. Y que por la fe, él pudo primero en sí, ¿no? Darle ese motivo para que todos aquellos pudieran seguirles. Claro que muchos se tuvieron que pasar con él porque venían atrás los egipcios y eso no lo podemos descontar, pero pasaron por fe porque tuvieron que pasar confiando en que las aguas no se iban a cerrar y iban a llegar al extremo y Dios iba a solucionar, porque comenzaron a haber manifestaciones grandes, ¿no? Esa detención de estos carros que venían por la columna de fuego, ya ellos ya lo estaban viendo y tenían que seguir pasando. No sé qué hubiese pasado con nosotros si pasábamos esa figura o ese proceso en que ellos lo pasaron. No sé qué hubiese pasado realmente. No puedo decir ahora muy fácilmente porque, bueno, ya estamos en otra época, pero en ese momento estaban viendo muerte atrás de ellos, ¿no? Muerte adelante, muerte a los costados, y tenían ellos que tener confianza en pasar, porque Dios es nuestro sostén, ¿no? 30. ¿Alguien puede leer, por favor? Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Hebreos 11:30. Es un ejemplo concreto de esa fe en acción. Este versículo describe la caída de las murallas de Jericó, un evento que, según el texto, ocurría por fe. Los israelitas, guiados por Josué, creyeron en la promesa de Dios de darle la victoria, aun cuando parecía imposible. Su fe se manifestó en su obediencia a las instrucciones de Dios y en su confianza en que Él cumpliría su palabra. En resumen, Hebreos 11:1 define la fe como la confianza y la firmeza invisible, mientras que 11:30 ilustra cómo esa fe se traduce en acción y en realización de lo imposible. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Ustedes, si le dicen, vamos a la guerra, y le dicen, pero vamos a luchar y solo hay que darle la vuelta 7 veces al objetivo, ¿qué podrían pensar? Desde lejos tal vez decir qué fácil, ¿no? Pero estando ahí, sabiendo que puede haber muerte y todo el peligro, sin duda, ¿no?
¿No les hace o no les hace recordar alguito cuando dice la palabra que no es con Espada, armas, no es con espada, ni sino con es con esta. mi espíritu? Así es. Y miren, hay cosas que a nosotros de repente en otras palabras nos han escrito en el Nuevo Testamento, pero si profundizamos vemos que hay fundamento en cosas que han ocurrido en el Antiguo. No pareciera cosas que, bueno, ellos no solo fue 7 veces, creo que era todo, no cada día salían dando vuelta, 7 días. pero 7 días. Pero el hecho está en que lo formal o natural que ellos están manifestando, porque eso es lo que se está manifestando acá, el hecho que ocurrió, para nosotros espiritualmente, Dios nos está mostrando su poder, que no es pues con las cosas que uno cree, sino es con el poder de su espíritu. Y en toda razón, no solo en circunstancias difíciles, porque es el Espíritu de Dios quien nos guía desde el principio hasta el final, hasta ahora y hasta el final, hasta que venga el Señor. Porque no es mi criterio, no es mis estudios, no es mis libros, no es mi institución, no es lo que yo pueda proveerme para saber un poco más de la historia de la Biblia. Todo eso está bonito y todo eso está bien, pero es cuánto te guía el Espíritu de Dios. Tú mírate en tu relación con el Señor y mírate al espejo de la palabra y al espejo del Espíritu Santo y muestra en tu corazón qué estamos haciendo realmente caminando en el Señor. ¿Estamos de nuestra forma y nuestra fuerza o nuestros criterios o que yo podría creerme más que otro quizás? ¿O es que dentro de la humildad, como dice el Señor, si se humillare mi pueblo por el cual mi nombre es invocado, oraren y buscar en su rostro? ¿Qué cosa para ti y para mí debe ser buscar el rostro del Señor? Es encontrarnos con Él. Y para encontrarnos con Él, Dios nos ha estipulado ciertas formas y ciertos caminos. Y esos caminos todos están relacionados a la persona de su Hijo. Y no hay otra forma de allegarnos a Él sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo que Él ha dejado, que es el otro paracleto, el otro abogado, para que nos ayude y nos haga guiar. Pero, ¿cómo nos va a guiar si nosotros estamos indefinidos en el compromiso que tenemos en el Señor? Lo hablo en general, no que ahorita estemos así. Lo hablo en título general, ¿no? Es decir, el indefinido es el que todavía no sabe dónde posesionarse entre seguir las normas y seguir las formas porque están escritas o en seguir el fundamento que es Jesucristo nuestro Señor, que solo trabaja a través del Espíritu. Y el Espíritu solo se te revela a tu espíritu cuando uno se somete a la voluntad de Dios, como estamos viendo acá. Acá estamos viendo obediencia, pero no se está dejando la certeza ni la convicción de quién te está hablando y quién está ordenando las cosas. Entonces, este pueblo, esta iglesia, esta carta dirigida a cristianos judíos que se les está mostrando toda su esencia natural de su cultura, del judaísmo que ellos tenían, porque ellos estaban listos para ya apartarse de las cosas del Señor. Y Pablo muy inteligentemente toma estos ejemplos para poder mostrarles que los hechos, las circunstancias y las decisiones de cada uno de estos antiguos siempre han demostrado una acción, la cual es seguir hacia adelante en obediencia al Señor y teniendo entonces esa certeza y esa convicción que habla en en capítulo 11, verso 1. Pero entonces esto de acá, el capítulo 11:1, no es la fuerza que nos impulsa, sino lo que nos impulsa es estar haciendo esa acción de obediencia a Dios porque le creemos y porque tenemos convicción de su existencia. Entonces lo que nos está impulsando es que por ese creer y convencimiento de que Dios es real y Él está dando la orden, entonces nosotros avanzamos y estamos dando testimonio de esta fe. Lo que dice Romanos 12:1-2, en el cual hay que transformar nuestros pensamientos para que nosotros podamos entender cuál sea la voluntad agradable y perfecta del Señor.
Pero esto entonces nos lleva a este criterio. Cuando entendamos eso, vamos a estar en este nivel de los que son ancianos acá, que han pasado por ese proceso. O sea, ellos han cambiado todos sus pensares, dejaron todo al costado, le creyeron a Dios, entendieron cuál era su voluntad y obedecieron. Y es lo que nos muestra esta carta. Esta carta nos está impulsando a que, oye, las cosas no son fáciles, pero lo que tenemos que aprender es que lo que tú lees en la palabra, lo que el Señor te lo muestra y te lo pone como revelación en tu corazón, no te queda otra que obedecer. No puedes quedarte en el claustro de un aula para decir sí lo sé, porque eso nada te sirve. Es que una vez que lo has aprendido, lo has meditado y tienes el convencimiento, no te queda otra cosa que seguir adelante. Y ese seguir adelante es obedecer como todos nosotros tenemos que hacerlo. Todos estamos en ese reto. Y es constante y es presente, no es un pasado. ¿Ok? Y tampoco me voy a sentar a decir, sí, mañana te voy a obedecer. No, es ahorita. Es en este momento. Bueno, 31. Por la fe, no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos porque recibió en paz a los espías. Ya sabemos la historia de ella, ¿ok? Entendemos entonces que Rahab creyó la promesa de Dios de darles la victoria a los israelitas. Dios le iba a dar la victoria a los israelitas y ella creyó eso, a pesar de que parecía imposible. Ella sabía que Dios era poderoso para que pudiera cumplir su palabra. Rahab confió en la palabra de lo que dijeron los israelitas, quienes le contaron sobre la poderosa mano de Dios y su promesa de conquistar Jericó. Ella creyó su testimonio, a pesar de que era un pueblo enemigo. No solo creyó en la promesa de Dios, sino también actuó de acuerdo a esa fe. Ella escondió a los espías, arriesgando su propia vida para ayudar a los israelitas a cumplir la voluntad de Dios. Vemos acá toda la historia que conocemos, pero vemos también a otra parte, ¿no? El testimonio dado por la grandeza de este Dios, como cuando tú predicas y enseñas, y la otra persona está en la determinación de creer o no creer. Este caso fue que ella creyó. Y al creerle a este Dios todopoderoso y sus magnificencias y todo lo que había hecho y lo que iba a ocurrir con Jericó, entonces eso favoreció para lo que iba a ocurrir con el pueblo de Israel en su conquista. La fe de Rahab fue una fe práctica que se manifestó en la acción y en la obediencia de la voluntad de Dios. Ella no solo creyó en Dios, sino que también confió en su promesa, porque le habían prometido de que ella iba a ser resguardada de lo que iba a ocurrir y actuó de acuerdo a esa confianza. Su fe fue un testimonio de la poderosa influencia de Dios en la vida de las personas, incluso en aquellos que parecen estar lejos de él. Ella no tenía ninguna relación como pueblo de Israel. Estaba lejos de todo eso, pero creyó y fue adherida. ¿Alguien puede ayúdeme con toda esta lectura porque esto es el final del capítulo, pero por favor, despacio? Yo, a ver, dice, ¿qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe, estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Unos fueron torturados sin aceptar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada.
Anduvieron de un lado para otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Gracias, Sofi. Amén. Hubieron más que hicieron y también se podría hacer un estudio de cada uno, pero lo que está demostrando acá, hay una lucha, ¿no es cierto? No todo es como lo están pintando contemporáneamente o lo están pintando actualmente con respecto al seguimiento de la fe. Y lo que Dios quiere en este proceso de estudio que estamos haciendo es que estemos preparados. Miren, así como la carta a los hebreos, a este grupo cristiano judío, como lo quieran poner, judíos que eran cristianos o creyentes, así como ellos que estaban en esa lucha, que estaban buscando seguir adelante en la perseverancia de lo que había sido proclamado por Pablo, así como ellos, a nosotros también se nos está instruyendo. Uno, para que nuestra fe no decaiga. Dos, para fortalecernos en esa fe que Dios ya nos los ha otorgado. Tres, para caminar de acuerdo a esas formas que Dios quiere, no a nuestras formas. Y eso implica estudiar y eso implica poder darle, preguntarse, repreguntarse, conversar con otros hermanos, con los pastores, con las líderes que están en la iglesia, para que de alguna forma el sustento que tú tengas en tu corazón sea refrendado por la palabra de Dios. Cuarto, quinto, que todo esto nos está mostrando que debemos prepararnos para lo que viene. Nosotros estamos pasando una etapa en la cual los tiempos se están acortando y las profecías se están cumpliendo. No es para que nosotros nos distraigamos, sino para que en el amor del Señor sigamos haciendo lo que estamos haciendo, pero siempre alertas, no confiados en nosotros mismos ni en las cosas que pueden estar a nuestro alrededor, sino tener la esperanza viva, esa esperanza que está haciendo que en nuestro corazón esperemos a nuestro Señor Jesucristo, no por un acontecimiento fantástico, sino porque vamos a estar con Él. Puede durar 5, 10, 15, 20, 30. Bueno, yo en 30 yo ya sé que ya estoy con el Señor, así que ustedes seguirán esperando. Pero seguirán así y esperarán el momento en que Dios determine su venida. No que lo determine un pastor que sabe más o uno que se cree saber. No, eso olvídense. Me refiero a no estar en estas situaciones de los YouTube escuchando cosas que lo que quieren es aprovecharse de los momentos. Sigamos nosotros perseverando en la palabra, nuestros ojos puestos en esta palabra que nos debe mostrar a Jesucristo, a nuestro Señor, conocerlo más. Y una de las partes que tenemos es, para terminar, hay un verso, si tiene alguien la Biblia en su mano, por favor, si fuera tan amable, para terminar con esto, es en ah, Jeremías. Puede ser Jeremías, a ver, Jeremías 9:23. ¿Alguien me sigue? Así dijo A ver, Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahí nomás. Aleluya.
Dentro de nuestro proceso en el cual nosotros tenemos que afianzar nuestra fe, debemos entender que hay un querer del Señor, de entender y conocer. Pero ese entender y conocer solo lo vamos a lograr por medio de su Espíritu. No hay otra forma. Y nosotros, mientras más avancemos en las cosas del Señor, vamos a ver cosas alrededor de nuestra vida que nos van a fortalecer porque el Señor las hace. Son milagros, son circunstancias que Dios te da, te otorga, y que cada paso entonces que tú das, que yo doy, que todos los que estamos caminando en el Señor, nos confirma la dirección por la cual nosotros estamos yendo. Una de las cosas y el anhelo es de todos nosotros juntos es de que estemos perseverando en los caminos del Señor y que todas estas cosas no queden solo por un momento o unas horas, sino para que ustedes puedan rescatar de esto y seguir estudiando. No se puede entender, no se puede conocer en media hora, 40, una hora de trato de la palabra de Dios. Esto es constante, con amor, con dedicación. Espero en el Señor que podamos seguir perseverando. Pastor Anderson, hemos terminado la clase. Muchas gracias, David.